Las manos atadas. Guerra híbrida contra guerra clásica. Sábado 18 de abril de 2026. Bienvenidos una vez más, bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy entramos en un terreno donde la historia profunda choca de frente con la traición del presente. Mientras el mundo observa distraído el asedio en el Golfo, en el Mar Negro ha nacido un nuevo frente que amenaza con incendiar las costas de Odessa. Ucrania ha cometido el error fatal de morder la mano de quien le daba de comer. Y hoy, la Turquía de Erdogan ya no es un aliado silencioso, sino un depredador que prepara sus barcos para un bloque definitivo. En el reporte de hoy vamos a desglosar por qué el monstruo de Frankenstein creado por la OTAN se ha quedado solo. De la mano del experto Stanislav Krapivnik y el profesor Glenn Diesen analizaremos el fin del ciclo o de un ciclo de 300 años. Rusia ha dejado de querer ser europea para volver a ser el gigante euroasiático que no necesita permiso para existir. ¿Por qué Rusia aún no golpea el centro de poder en Kiev? ¿Qué son esos acuerdos turbios que mantienen la calle de Bankova en pie mientras el pueblo ruso pone el pecho en las fronteras? Hoy desnudamos la diferencia entre el rayo iraní y el glaciar ruso y examinamos los movimientos del Kremlin con la lupa de la razón de Estado y la mirada crítica que ustedes exigen. Aseguren sus posiciones, activen su sentido crítico y prepárense para la verdad sin filtros. Saludcita. El giro turco y el suicidio de Kiev. El escupitajo en el ojo de Erdogan. Amigos de qué habla Geo, hoy sábado 18 de abril, atención a lo que acaba de suceder en las aguas del Mar Negro porque las piezas del tablero se están moviendo de una forma que la OTAN no previó. Como bien analiza el exoficial del ejército estadounidense Stanislav Krapivnik, en una entrevista, yo creo que reciente, con el profesor Glenn Diesen, Ucrania ha creado un monstruo de Frankenstein que ahora ataca a sus propios creadores. Turquía, que ha apoyado a Kiev vendiéndoles drones Bayraktar y construyendo sus barcos, acaba de recibir un escupitajo directo en la cara. Un dron ucraniano atacó un petrolero turco en aguas turcas. Esto no es un error táctico, es una bofetada a la soberanía de Ankara. Erdogan, que ha jugado a dos bandas durante años, no puede dejar pasar este nivel de agresión. La opinión pública en Turquía, que antes era mayoritariamente pro-ucraniana, ha dado un giro de 180 grados. Krapivnik sugiere que el sentimiento prorruso en Turquía ha pasado del 60 al 80% tras esta provocación, lo que antes era también un 60% para los ucranianos y después un 60% para los rusos, ahora está al 80% tras esta provocación. Bloqueo turco sobre Odessa. Aquí es donde la razón de Estado se vuelve explosiva. Krapivnik menciona que ya hay propuestas formales sobre la mesa para que la armada turca se desplace y bloquee Odessa. Piensen en las implicaciones. Turquía, miembro clave de la OTAN y guardián de los estrechos Bósforo y Dardanelos, bloqueando el último puerto de salida de Ucrania. Si Ankara decide que Ucrania es una amenaza para su seguridad marítima, el juego para Zelensky ha terminado. Turquía no necesita pedir permiso a Washington para proteger sus propios petroleros. Si Odessa queda bajo la mirada de la Marina turca, la ayuda occidental se le corta de raíz por la vía marítima. Ese ataque al Caspio y el incendio de los mercados. Pero el delirio de Kiev no termina ahí. Mientras Putin declaraba un alto al fuego de 30 horas eh, pues, durante eso, drones ucranianos, probablemente lanzados a través de Azerbaiyán, como apunta Krapivnik, atacaron plataformas petrolíferas rusas en el mar Caspio. Aunque una plataforma es mayormente acero y no hay mucho que quemar en la superficie, el impacto no es físico, sino económico. Este ataque solo tiene una dirección para los precios del petróleo, hacia arriba. Esto es el boomerang para Europa.
Ese monstruo de Frankenstein que Europa ayudó a crear está hundiendo la economía de la Unión Europea aún más rápido. Quiebra en Estados Unidos. Mientras los activistas de redes sociales en Washington celebran estos ataques, porque son unos giles, el ciudadano estadounidense pagará la gasolina más cara, acelerando su propia bancarrota. Rusia no se quedará sin combustible por sus tanques, pero el mundo se quedará sin estabilidad de los precios. Así pues que entramos a la soledad del monstruo. Amigos, la conclusión de Krapivnik es lapidaria. Ucrania está desesperada y está atacando a todos, incluso a quienes le dieron las armas. Al atacar a Turquía y las plataformas del Caspio, Kiev no está ganando la guerra, está garantizando que los mercados colapsen y que sus aliados pierdan la paciencia. Turquía ya no es el socio amigable de Kiev. Si Erdogan mueve sus barcos hacia Odessa, no será para proteger a Zelensky, sino para recordarle quién manda en el Mar Negro. Vigilad porque el Frankenstein de la OTAN se ha quedado solo y su creador, Europa, está a punto de ser devorado por los precios de la energía que el propio Kiev está disparando. Una vez más les digo, gracias por tripular este proyecto de Que Hablan Geo y les agradezco por su apoyo a esta independencia. Ni un paso atrás, amigos. Y bueno, pasemos al fin del sueño europeo. De Pedro el Grande a la ruptura total. Para entender por qué Rusia ya no se detiene ante las sanciones ni ante las amenazas de la OTAN, hay que escuchar al profesor Glenn Diesen. Él marca un punto de inflexión que la mayoría de los analistas en Washington ignoran. Rusia ha abandonado oficialmente su política exterior pro-occidental de los últimos 3 siglos. Sí, 300 años de un amor no correspondido. El profesor Glenn Diesen nos recuerda que desde Pedro el Grande, hace 300 años, Rusia intentó europeizarse. Querían ser parte de la civilización cristiana y moderna. Los bárbaros a la puerta, a pesar de los esfuerzos de la modernización, Europa siempre vio a los rusos como los asiáticos, los otros, los bárbaros que no pertenecían al club. El error de Yeltsin. El profesor Glenn Diesen compara a Yeltsin en los 90 con un Pedro el Grande, pero fallido. Corrió tan rápido hacia Occidente que ignoró a sus socios en el este, dejando a Rusia vulnerable. Occidente no lo recompensó, lo explotó. Así pues que Europa, de potencia autónoma, avasajo estratégico, ¿verdad? Aquí es donde el análisis de Diesen se vuelve doloroso para Bruselas. Al expandir la OTAN y volver a dividir Europa, Occidente no debilitó a Rusia, destruyó a Europa. Sí, el suicidio de la autonomía. Una Europa con Rusia habría sido una potencia mundial autónoma y próspera. Al elegir la confrontación, Europa se ha convertido en una colección de vasallos débiles y empobrecidos bajo el dictado de Washington. El giro al este. Rusia ya no mira a París o Berlín para su desarrollo. Ahora tienen socios reales en el este: China, India, Irán. El lugar común europeo de Gorbachev ha sido incinerado por la arrogancia de la OTAN. Así pues, que fíjense en la profundidad de lo que dice el profesor Glenn Diesen. La respuesta de Rusia hoy es tan contundente porque ya no tienen el freno emocional de querer pertenecer a Europa. Ya no les importa ser aceptados por el Club de Bruselas. Y bueno, el colapso del vasaje y esa memoria del cañón. Esta conversación, que ustedes la pueden encontrar en YouTube, entre Diesen y Krapivnik, llega al núcleo del problema, yo diría. La hegemonía de Estados Unidos se basaba en un sistema de aliados dependientes y adversarios debilitados. Pero ese sistema se está desmoronando. Los estados del Golfo y los estados del este de Asia ya se preguntan, ¿nos protege Washington o nos expone? ¿Sí?
Europa y el espejismo de las trincheras. Glenn Dicen pone el dedo en la llaga sobre la ceguera de Bruselas. Esa obsesión por la línea. Los líderes europeos ya no buscan la paz o el fin de las divisiones. Solo quieren saber si estás en las trincheras con ellos. Están dispuestos a usar a los estados bálticos como carnada para intentar romper a Rusia sin entender que eso los deja totalmente expuestos. ¿Sí? Esto conlleva al abandono estadounidense. Al igual que los estados del Golfo, Europa pronto descubrirá que cuando el fuego empiece de verdad, pero de verdad, los estadounidenses no vendrán a salvar el día. Washington está en declive y sus recursos están agotados entre Irán y el Pacífico. ¿Mm? La Rusia que Occidente olvidó, pólvora y soberanía. Krapivnik destruye el mito de la Rusia atrasada. Para entender por qué Rusia no teme a la tecnología de la OTAN, hay que mirar su ADN militar. Pioneros del cañón. Mucho antes de lo que Occidente admite, Rusia ya era una potencia en armas de pólvora. Fue el uso masivo de artillería lo que permitió a Iván el Terrible exterminar las hordas invasoras de la batalla de Molodí. Eurasia es su casa. Krapivnik lo ha dejado claro. Rusia no está entrando en Europa. Rusia es una cuarta parte de Europa. Lo que hoy llamamos Lituania o Polonia históricamente fueron tierras donde la población era 90% rusa y ortodoxa. ¿Mm? No hay que olvidar esto. Y una cuestión más. Balas explosivas y la hipocresía de la propaganda. Y es que escuchen bien lo que Krapivnik revela, porque es el espejo de lo que vivimos hoy. Rusia no solo es pionera en misiles hipersónicos, históricamente ha sido la vanguardia tecnológica que Occidente luego demoniza. El exterminio de la flota turca y el apetito mediático. Krapivnik nos lleva al siglo XIX, a las guerras ruso-turcas, la vanguardia rusa. Rusia fue el primer país del mundo en utilizar balas de cañón explosivas en la batalla de Sinope. La flota rusa embotelló a la turca y la incineró hasta el nivel del mar, perdón, no del mal, del mar. El doble rasero. ¿Qué hizo la prensa occidental? ¿Celebrar la victoria sobre el enemigo otomano que llevaban siglos combatiendo? No, no. Se volvieron locos llamando a los rusos malvados por masacrar a la pobre flota turca otomana. Es exactamente la misma propaganda que vemos hoy. Cuando Occidente bombardea, es liberación. Cuando Rusia gana con tecnología superior, es una atrocidad. Rusia, el sacacastañas de Europa. Krapivnik lanza una verdad que duele en Bruselas y París. Sangre y oro. Europa solo mira a Rusia cuando tiene el agua al cuello. Necesitaron la sangre rusa para frenar a Napoleón, para detener al Federico el Grande y para salvarse en las dos guerras mundiales. Rusia ha sido históricamente el país que saca las castañas del fuego a una Europa incapaz de defenderse sola. La traición eterna. Una vez que el peligro pasa, Europa vuelve a su estado natural, intentar balcanizar y destruir a Rusia. ¿Mm? Y esta es la evolución del motor ruso, el panslavismo al trabajador. Krapivnik analiza qué es lo que ha movido al gigante en cada era. Y esto es vital para entender el 2026. En 1914, a Rusia la movió el panslavismo y la ortodoxia, la defensa de los hermanos eslavos, como hoy en el Donbass. 1941, a Rusia la movió la unidad de la clase trabajadora frente al fascismo. Y en el 2026, lo que mueve a Rusia es la soberanía civilizatoria. Ya no buscan ser aceptados, buscan ser respetados como un polo de poder independiente. Mm. Así pues que con este contexto histórico,
El artículo que vamos a analizar a continuación cobra un sentido total. ¿Por qué la respuesta de Irán no puede compararse con la de Rusia? Porque Irán es un actor que todavía está defendiendo su lugar en el sistema internacional moderno. Pero Rusia es un imperio que lleva siglos inventando la tecnología para destruir flotas, salvando a una Europa ingrata y resistiendo a una propaganda que no ha cambiado desde 1800. La diferencia es clara. Irán responde con la rabia del asediado. Rusia responde con la memoria del vencedor. Rusia sabe que Europa siempre los odiará. Por eso ya no busca su aprobación, solo su rendición estratégica. Así que estar atentos porque si en el siglo XIX las balas explosivas rusas causaron pánico en las redacciones de Londres, hoy los misiles que vuelan sobre Ucrania tienen el mismo efecto. Desnudar la hipocresía de quienes solo aman a Rusia cuando necesitan que mueran por ellos. Y esto nos lleva al polvorín de Narva y el mito de las fronteras bálticas. Y es que escuchen bien porque Krapivnik acaba de soltar una verdad que hace temblar a la OTAN. Rusia ya no está impulsada por ideologías, sino por un realpolitik sobria y endurecida. 10 años de rusofobia europea han curado a los rusos de cualquier ilusión pro-occidental. El giro es total. Es rápido y es irreversible. Ese fraude de los drones, Estonia o Ucrania. Krapivnik es tajante. Los drones que atacan Rusia no están cruzando media Europa desde Ucrania. Son lanzamientos desde el Báltico. La opinión del experto es que estos drones están despegando desde el suelo estonio. ¿Recuerdan la explosión en el centro de Estonia hace meses? El gobierno trató de ocultarlo, pero las imágenes mostraron cráteres y restos de drones idénticos a los que golpean territorio ruso hoy día. Ese silencio cómplice. Estonia no culpó a Rusia de esa guerra de drones porque ellos mismos eran el origen. Están usando su territorio como plataforma de lanzamiento, creyendo que el paraguas de la OTAN los hace intocables. Y esto nos lleva a las fronteras falsas y el caso de Narva. Krapivnik destruye la narrativa histórica de los estados bálticos. Creaciones soviéticas. Estonia y Letonia no tienen historia de autogobierno. Fueron entidades creadas por la Unión Europea y la Unión Soviética troceando el mapa ruso. Narva es Rusia. Y la ciudad de Narva, fundada como fortaleza desde los años 900, es 95% étnicamente rusa. Los rusos ahí no son ciudadanos de segunda, son no ciudadanos sin derechos, viviendo bajo un régimen que patrocina desfiles de la SS cada año. El gran engaño demográfico. Mientras la juventud estonia huye en masa a Europa Occidental, la población rusa permanece. Krapivnik estima que la proporción real de rusos en Estonia es mucho mayor al 35% oficial, lo que convierte a Estonia en una cáscara vacía que oprime a una mayoría rusa. Así pues, amigos, que aquí es donde todo conecta con el artículo que vamos a analizar. La presión sobre el Kremlin para hacer un ejemplo de Estonia es masiva. Ya no se trata solo de geopolítica, se trata de recuperar a su propia gente de fronteras soviéticas ficticias que hoy solo sirven para lanzar ataques terroristas. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué la respuesta de Rusia es diferente a la de Irán? Irán lucha por su derecho a existir en un sistema que lo asedia. Pero Rusia está recuperando su mapa histórico. Como dice Krapivnik, si los rusos en Estonia hubieran sido tratados normalmente, esto se hubiera evitado. Pero el régimen estonio existe precisamente para ser el perro de ataque de la OTAN. ¿Mm? La diferencia fundamental. Irán busca que lo dejen en paz. Rusia ha decidido que la paz solo vendrá cuando las fronteras artificiales caigan y su gente vuelva a casa. Por eso, mientras Irán mide su respuesta para no incendiar al mundo, Rusia está preparada para redibujar el mapa de Europa si eso significa proteger su soberanía. Estar atentos porque cuando los drones despegan de Estonia, no solo están golpeando a Rusia, están terminando de destruir la legitimidad de las fronteras bálticas.
El gigante euroasiático ha despertado y ya no acepta los regalos territoriales que el colapso soviético le arrebató. Y ahora sí entremos de lleno a las manos atadas. Guerra híbrida contra guerra clásica. Amigos de que hablan Geo, presten mucha atención porque el doctor Konstantin Sikov acaba de responder a la pregunta que quema en los foros patriotas rusas. ¿Por qué Irán logra sentar a todos a negociar en un mes y Rusia lleva años en el campo de batalla? La respuesta es tan lógica como dolorosa. Rusia está luchando con una mano atada a la espalda por diseño político. Sí. Irán. La doctrina de la destrucción total. Zhivkov es quirúrgico en su distinción. Guerra clásica. Irán está en una guerra total. Su objetivo es la destrucción física del enemigo para forzar la capitulación inmediata. No hay matices, solo potencia de fuego para que el adversario entienda que seguir adelante es el suicidio. El límite nuclear. Irán golpea las bases y centros militares con ferocidad, pero Zhivkov nota algo clave. Teherán evita los reactores y centros nucleares. Saben dónde está la línea roja que convertiría la región en un desierto radioactivo. Y con esto regresamos a Rusia. La guerra de desestabilización híbrida. Sí, Rusia, según Zhivkov, no está librando una guerra contra Ucrania. Está librando una guerra de desestabilización contra Occidente. Objetivos políticos sobre militares. El Kremlin no busca borrar a Ucrania del mapa en 2 meses, lo cual podría hacer si usara su doctrina de guerra total. Rusia adapta sus operaciones para desestabilizar la economía, la política y la cohesión de la OTAN. La evolución del ataque. Zhivkov analiza cómo Rusia pasó de atacar la red eléctrica general en el 2022 a un enfoque quirúrgico en el 2025 y 2026. Ahora el objetivo son las subestaciones de tracción ferroviaria y los centros de combustible. No destruyen todo de golpe, asfixian el sistema poco a poco para que Occidente sienta el costo insoportable de mantener un Estado fallido. Así pues que escuchen bien al doctor Zhivkov. Si Rusia hubiera luchado como Irán, con el objetivo único de la aniquilación del enemigo, la guerra habría terminado en semanas. Pero la razón de Estado del Kremlin es distinta. Ellos ven a Ucrania como el cebo para que Occidente se desangre económicamente. Zhivkov confirma lo que reportamos antes. Cuando Rusia ataca a los centros de toma de decisiones, como en febrero de 2026, esas ambulancias aéreas de la OTAN en Rezesov no paran de volar. Están golpeando al personal clave de la alianza, pero lo hacen dentro de un marco híbrido donde la política dicta el ritmo. Así que estar atentos, poner atención, porque mientras Irán es un rayo que busca el impacto inmediato, Rusia es un glaciar que avanza triturando todo a su paso. Irán negocia rápido porque pone al enemigo ante el abismo. Rusia no negocia porque su objetivo no es solo Kiev, es el colapso de la hegemonía occidental a través del desgaste. Así pues que es Zhivkov, pues más adelante va a profundizar en qué pasaría si Rusia decidiera soltarse las manos y por qué la astucia de Teherán no es aplicable a una potencia nuclear que está redibujando el orden mundial. Así pues, amigos, que esto es lo que Zhivkov llama la gran limpieza. Lo que el doctor Zhivkov está revelando es que la guerra en Ucrania es solo el teatro exterior de una transformación mucho más profunda. La purga interna de Rusia para prepararse para una confrontación de década. A ver, les repito esto porque esto es muy importante que se nos quede grabado. La purga interna de Rusia para prepararse para una confrontación de décadas. Sí. El frente interno, la purga de las decenas de miles. Presten atención a la revelación más impactante, yo diría, del doctor Zhivkov. El frente principal de Rusia no está en la línea de contacto con la OTAN, sino en los propios despachos y empresas. Zhivkov confirma que el ritmo pausado de la guerra ha servido para un propósito que pocos vieron: identificar y extraer a la quinta columna. Sí,
la escoria y los 10.000 casos penales. Es que ahora son 10.000. Zykov es directo. Rusia está aprovechando el conflicto para una reestructuración estatal sin precedentes. Le llaman limpieza de funcionarios. Se están procesando decenas de miles de casos penales contra funcionarios corruptos y empresarios que servían a intereses extranjeros. Algo que siempre hemos dicho acá en De qué hablan Geo, ¿verdad? Así pues que el objetivo es eliminar cualquier rastro de influencia occidental en el poder judicial, el ejército y el aparato estatal. Unidad nacional. El conflicto ha servido para amalgamar a la nación en torno a una idea de soberanía total. Lo que Occidente llama desgaste, Zykov lo define como un proceso de consolidación nacional necesario para lo que viene. Sí. El fracaso del modelo tradicional de Estados Unidos. Zykov lanza una crítica demoledora a la estrategia de Washington. Derrotas en serie. Estados Unidos ha intentado derrocar regímenes de forma tradicional y ha fallado sistemáticamente, con la única excepción parcial, pues, de Venezuela. Y aún así, Maduro resiste, ¿no? El modelo del ataque tradicional de Estados Unidos ya no funciona frente a estados que han aprendido a resistir la presión híbrida, ¿sí? Esa retaguardia china. Aquí está la clave de 2026. China no es solo un socio comercial, es la base de la retaguardia fiable. Esta alianza permite que Rusia no tenga que preocuparse por su flanco oriental, creando un bloque eurasiático imbatible que hace que cualquier agresión de la OTAN sea logísticamente un suicidio. Así pues, amigos, que las palabras de Zykov nos dan la perspectiva final que faltaba. Si Rusia hubiera luchado como Irán, con todo su poder desde el día 1, la guerra habría terminado hace años, pero la quinta columna dentro de Rusia habría permanecido intacta, lista para traicionar al país en el próximo conflicto. Moscú eligió el camino largo porque no solo quiere ganar en Ucrania, quiere sobrevivir a Occidente, mientras Europa y Estados Unidos se desangran en crisis sociopolíticas y económicas. Rusia está limpiando su casa, encarcelando corruptos y soldando su alianza con China. Estar atentos, vigilad, porque la estrategia rusa en el Distrito Militar Central es mucho más que militares disparando cañones. Es una reconstrucción civilizatoria. Rusia ya no busca la victoria rápida que Irán necesita para negociar. Rusia busca la victoria total que solo se logra cuando el enemigo interno ha sido erradicado y la retaguardia externa es inexpugnable. Ahora bien, Bankova y el espejismo de la victoria rápida. Algunos me preguntan, Rodolfo, ¿qué es Bankova? Es la calle de los bancos en Kiev. Y ahí están, pues, la Rada, el edificio presidencial. Y bueno, por eso que se le llama Bankova. Tiene la palabra bancos, ¿no? Bankova. Eso es. Y en los últimos 4 años, pues, se le ha identificado a esa aglomeración de poder de Kiev, pues, Bankova. Por eso el término. Y bueno, amigos, terminamos este análisis profundo con la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué Rusia no ha borrado del mapa el centro de poder en la calle Bankova? Zykov nos da una respuesta que es un jarro de agua fría. No es falta de capacidad, es la lógica de la guerra híbrida. La destrucción sistémica contra el individuo. Zykov explica que atacar a Bankova no se trata de eliminar a una persona, sino de liquidar el sistema de administración pública. El colapso de la vertical. Si el centro de mando es destruido, se pierden bases de datos, servidores, comunicaciones y sobre todo la cadena de mando. Ucrania dejaría de ser un estado organizado para convertirse en un caos de regiones desconectadas. Porque no se hace. Zykov admite con honestidad brutal que existen limitaciones y acuerdos turbios, ¿sí? Acuerdos turbios con occidentes que desconocemos. Incluso en la guerra más feroz hay líneas rojas políticas que los militares rusos tienen prohibido cruzar por orden del Kremlin. ¿Cuáles son? No sé. No me han pasado el memo. Les soy sincero. Y esto nos lleva al miedo al abismo.
la lección de Irán. Zhivkov establece una comparativa magistral sobre el límite de la escalada en el 2026. La derrota local antes que el apocalipsis. Tanto en el conflicto con Irán como en Ucrania, se ha demostrado que las potencias prefieren aceptar una derrota local antes que apretar el botón nuclear. Los estadounidenses se detuvieron al borde del colapso en el Golfo, e Irán midió sus golpes para no convertir sus ciudades en desiertos radioactivos. El freno de mano geopolítico. Esta es la realidad del siglo XXI. La superioridad militar absoluta está limitada por el miedo mutuo a la aniquilación total. Y aquí hago un paréntesis porque antes de conectarme, escuchaba un video de... Ay, ¿cómo se llama este podcast? Ah, de Josh Napolitano. Pero bueno, Josh Napolitano esta vez tenía a sus dos invitados de regular y a Scott Ritter. Bueno, les hago en resumen lo que Larry Johnson y Scott Ritter y, y han dicho en síntesis. Aparentemente lo que se entiende es que Israel seguía atacando el Líbano, ¿verdad? Sin parar. Anoche había programado un gran ataque de misiles de parte de Irán y Hezbollah contra Tel Aviv. Esa noticia llegó de antemano a algún punto en la Casa Blanca. Y eso generó el caos que ha llevado a la paralización total de los ataques de Israel contra el Líbano. Poner atención al mensaje de Donald Trump, donde inmediatamente le dice a Israel que no van a lanzar, por ninguna razón, no tienen permiso de lanzar un ataque al Líbano, incluyendo Hezbollah. Porque los israelíes decían que atacaban al Líbano porque el Líbano no estaba tomando ninguna acción en contra de Hezbollah, ¿verdad? Así pues que, como dice este profesor, el miedo, otra vez, el miedo, al igual que el año pasado, en esa guerra de 12 días, se dieron cuenta del poder de Irán, se hicieron para atrás. Esta vez, otra vez, se dieron cuenta que Irán iba directo a atacarlos a las 8 p.m. de anoche. Un ataque aparentemente masivo de misiles, coordinado con los hutíes y Hezbollah. Iba a ser algo absolutamente impresionante. ¿Qué evidencia recogieron en la Casa Blanca para entender que esto era real? No sé, no tengo esa respuesta. Pero lo que sí es claro que esa fue la razón por la cual apareció este fuego, este cese al fuego instantáneo, por decirlo así, por el Líbano. Pero bueno, amigos, la conclusión del doctor Zhivkov es la llave maestra para entender este año 2026, yo diría. Sí. Irán es el rayo. Busca un efecto demostrativo, un golpe rápido y notorio que cambie la percepción política en semanas para forzar la negociación. Y es exactamente lo que ha sucedido anoche. Un golpe rápido y notorio para forzar una negociación. Y lo han logrado. Aunque Donald Trump se jacte de que ha logrado la paz, no. Como decimos en mi tierra, se ahuevó. Se descojonó, dicen por ahí, ¿no? Ya he dicho, ajaja, cuidado. Porque están sin balas. No tenían cómo detener este gran ataque iraní. Ojo, la fuente, ya se las estoy diciendo. Judging Freedom, ya se me vino. Judging Freedom es el nombre de podcast de Josh Napolitano. Y hoy tenía de invitados a Scott Ritter, Larry Johnson y este otro señor ex agente o ex analista de la CIA, McGraven, algo así, es su apellido.
Sí, y aparentemente y si no me equivoco, era Larry Johnson el que hablaba de estas noticias que fulminaron los ánimos en la Casa Blanca. Así como decía, es la estrategia de quien necesita resultados inmediatos para sobrevivir el asedio. Rusia es el glaciar. Su estrategia es la presión gradual. No busca el titular de la mañana, busca el deterioro sistémico de la infraestructura y el debilitamiento acumulativo del adversario. Rusia está triturando a la OTAN centímetro a centímetro, subestación a subestación, mientras purga su propia casa de traidores. Yo diría, ¿es un mejor modelo que el otro? Pues bueno, Sitkov dice que no. Son herramientas distintas para objetivos distintos, ¿verdad? Pero ambos tienen un enemigo común, esa hegemonía que hoy se desmorona en el Dníper y en el estrecho de Hormuz. Así pues que, mientras los analistas de salón piden ataques espectaculares, la razón de Estado rusa sigue su curso lento pero inexorable. El objetivo no es solo ganar una batalla, es ganar el derecho a existir en un mundo donde Occidente ya no dicte las reglas. Una vez más, gracias por tripular este proyecto de que hablan Geo. Apoyen nuestra soberanía informativa. Aquí están los QRs en pantalla. Mantengan la sobriedad. El enemigo es feroz, pero el glaciar no se detiene. Así pues que pasamos a la cara oculta del glaciar. Hemos escuchado la lógica fría de la estratégica del doctor Sivkov. Nos habla de una purga necesaria, algo que hemos venido diciendo acá y de que hablan Geo desde hace un año. Esa purga necesaria en las élites rusas. Esa quinta columna y pues y de una presión gradual sobre la infraestructura. Es la visión desde el tablero de ajedrez del Kremlin. Pero en De qué hablan Geo no nos detenemos en la superficie de los despachos. La razón de Estado tiene un costo humano que no podemos ignorar. Mientras el Kremlin decide no golpear Bankova por acuerdos turbios o limitaciones híbridas, el pueblo ruso es quien pone el pecho. Son las familias en las regiones fronterizas, los trabajadores de las refinerías atacadas y el ciudadano común quienes sufren la incertidumbre de una guerra que, por diseño político, se prolonga indefinidamente. ¿Hasta qué punto la sobriedad del Kremlin es sabiduría estratégica y cuándo se convierte en una parálisis que castiga a su propia población? ¿Son estos acuerdos turbios con Occidente una traición a la seguridad inmediata del pueblo ruso en nombre de un nuevo orden mundial a largo plazo? Nosotros, aquí en De qué hablan Geo, seguiremos indagando. No nos vamos a dejar, no vamos a dejar de examinar cada movimiento del Kremlin, cada silencio de Bankova y cada transacción bajo la mesa de Washington. Porque la verdad no pertenece a los gobernantes, sino a quienes tienen el valor de buscarla entre ruinas y los comunicados oficiales. Estar atentos, amigos. El glaciar avanza, sí, avanza, pero el hielo también quema a los suyos. Gracias por apoyar este faro de independencia informativa. Escaneen ese QR de que hablan Geo. Sigan cuestionando el poder. Venga de donde venga. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos UAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.